Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión trabajaremos con los add-ons de IFM para dispositivos IO-Link. El objetivo es que vean lo sencillo que es importarlos, agregarlos a nuestra lógica y comunicarlos con nuestro PLC. Aquí podemos ver tres ejemplos de add-on. El primero es de un dispositivo en específico, es un sensor de distancia IFM. Este es un add-on genérico, en él podemos conectar a algún dispositivo IO-Link que sea de diferente marca que no sea IFM. Y por último tenemos este para enviar comandos acíclicos. Con este podemos realizar alguna configuración de nuestro dispositivo IO-Link u obtener algún dato en específico. Este video nos puede ayudar en caso de que ustedes tengan un máster de IO-Link que se comunique con un PLC de la marca Allen-Bradley. No importa cuál máster tengan. El contenido que vamos a ver es conseguir e importar los add-ons a Studio 5000, agregar los add-ons a nuestra lógica, monitorear la información leída y por último utilizar el add-on Acyclic Command para configurar dos dispositivos IO-Link. El equipo a utilizar es un Compact Logix, lo programaremos con Studio 5000, un Master de IO-Link AL1921 y IFM, el sensor de distancia, un sensor hub y un encoder, los tres marca IFM y por último un sensor hub de la marca Valve. El conexionado en el puerto 1 vamos a conectar sensor de distancia, puerto 2 sensor hub IFM, puerto 3 encoder y puerto 6 es el sensor hub de la marca Valve. Este es el pinout de los puertos de IO-Link. Recordar el orden como lo podemos ver aquí en la imagen. En las partes superiores de derecha a izquierda empieza en el 1 y en la parte inferior de izquierda a derecha empieza en el 1. Muy bien, entonces los invito a ver el siguiente video, de verdad que es muy interesante. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este video les es de ayuda o les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Bueno, como pueden ver aquí ya tenemos los cuatro dispositivos IO-Link conectados. Lo primero que vamos a hacer es ir al buscador, vamos a escribir aquí la página de IFM, seleccionamos el país en el que ustedes estén. Y antes de continuar aquí, recuerden deben de iniciar sesión con la cuenta MyIFM. Aquí vamos en el buscador AL1921. Ustedes colocan el modelo que ustedes estén utilizando. Aquí le ponemos en esta sección. Dirigimos a Allen-Bradley. Presionamos este botón. Aceptamos las condiciones y confirmamos. Yo en mi caso ya lo tengo aquí. Viene siendo este. Si se fijan, tengo varias versiones, es porque a lo largo de los meses he estado utilizándolo. Entonces es bueno siempre ir a ver si hay una versión nueva para estar digamos con lo más reciente. Esta es la última que está ahorita a la fecha de digamos hoy 22 de octubre del 2024. Y si se fijan aquí vienen, además de los add-ons, vienen diferentes carpetas. Nosotros nos vamos a enfocar aquí en Add-on Instruction. Tenemos aquí IFM Devices, el genérico y también el de los comandos acíclicos. También vienen algunos PDFs para complementar la información en caso de que ustedes lo necesiten. Bueno, una vez que los tengamos aquí, ahora vamos a abrir Studio 5000. Vamos a ir aquí en ayuda, nada más para que vean. Estoy utilizando la versión 35. Ya tengo el PLC que es el 1769L30ER. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar nuestro máster de IO-Link. Aquí vamos a agregar a L1921. Esto nosotros lo hicimos en un video anterior. Agregamos el EDS. En caso de que lo quieran ver, les dejaré el video en la descripción. Aquí yo le voy a poner IFM o IFM nada más. IFM en la IP 192.168. .0.130. Aquí vamos a cambiar el tipo de dato. Este debe ser entero. Aquí le ponemos en OK, le damos OK y le ponemos en Close. Y ahora sí vamos a ir aquí a Communications, Who Active. Vamos a buscar nuestro PLC que es el 10 y presionamos aquí en cargar. Le damos aquí en cargar. Va a cambiar a modo run y si se fijan ya está en verde fijo el LED del IO. Entonces ahora lo que sigue es agregar los add-ons. Vamos a ir a esta carpeta, aquí en Add-on Instruction, importar. Vamos a comenzar a importar los add-ons. Recuerden, tenemos el AL2401, entonces aquí sería AL
24.0 y la X la podemos sustituir por el 1. Y aquí recordar que nuestro máster es de 8 puertos. Si su máster es de 4 puertos, tienen que elegir esta opción. En este caso vamos a elegir la de 8. Ponemos en abrir. Ponemos en OK. Y de esta manera ya se importó el primer add-on. Continuamos con el del segundo dispositivo. Vamos a seguir con el OGD, que viene siendo el sensor de distancia. Se fijan, OGD y después lo sustituye con X sin importar el número. Entonces aquí seleccionamos también la opción de 8 puertos. Ponemos OK. Continuamos con el encoder, que es RM0. No, RMO, aquí está. 308 puertos también. Agregamos el módulo genérico. Este está en otra carpeta. Está en esta carpeta. El de 8 puertos. Y por último agregamos el de escritura y lectura. Vamos a agregar el de 2 comandos acíclicos y seleccionamos también la opción de 8 puertos. Y con esto ya agregamos todos los add-ons. Ahora vamos a ir a nuestra rutina principal. Y si vamos aquí a esta sección, aquí tenemos los add-ons que acabamos de agregar. Vamos a comenzar con el del puerto 1, que es el OGD. Aquí yo le voy a poner OGD tal cual, así, el sensor. Voy a poner aquí control W. Se fijan en el tipo de dato, ya nos lo da por default. Es el tipo de dato del add-on que acabamos de agregar. Aquí le ponemos en crear. Y solamente aquí nos pide el PLC input, la entrada, digamos la dirección de entrada de nuestro máster, que se llama IFM. Entonces aquí podemos ir directamente, aquí es donde dice IFM, dos puntos y después aquí i1.data. Le damos aquí en Enter, Enter y se fijan, ya se nos quitó el error, ya podemos finalizar. Bueno, nada más aquí el puerto, debemos de elegir el puerto en el que está conectado nuestro sensor, en este caso que es el puerto número 1, le damos en sí y vean cómo aquí ya estamos recibiendo información. Vamos a agregar todos y ya al último vamos a hacer los ejercicios. En el puerto 2 habíamos dicho que está el sensor hub, el AL2401, vamos a ponerle aquí AL2401. Clic derecho, nuevo tag. Se fijan, aquí nos da el tipo de dato del add-on que acabamos de agregar. Y aquí nos pide igual PLC input. Entonces podemos arrastrar el de arriba. Ahora vamos a pasar al encoder RMO300. Igual clic derecho. Creamos el nuevo tag. Y también nos pide la dirección de las entradas. Ahí está. Seguimos y el siguiente era el módulo genérico, el genérico de Valve. Vamos a ponerle aquí Valve, así se va a llamar este tag. Se fijan, es del tipo genérico, que es el nombre de este add-on. Y aquí nos pide, además de las entradas, también nos pide salidas. ¿Por qué? Porque este módulo... este módulo no sabe si el módulo IO-Link es de entrada o salida. Tiene las dos opciones. Y aquí también nos vamos a enfocar en el de data. Pero se fijan en el de salida. Nos pide aquí un arreglo. Vamos a poner aquí inputs y outputs. Ustedes le pueden dar el nombre que ustedes deseen. Aquí le voy a poner nuevo. Y si se fijan ya nos da un arreglo de enteros de 16 enteros. Le ponemos en crear y lo mismo sucede para esto, le ponemos aquí en crear, ya no nos marca errores. Por último vamos a agregar de una vez también el de acíclicos. Vamos a poner aquí, o bueno, lo vamos a dejar para el final, nada más para que vean. Ahorita vamos a trabajar con estos. Ponemos en aceptar los cambios. Nos marcan error, miren, estos nos marcan error todos estos. Entonces aquí nos falta indicar el puerto. Este está en el puerto número 2. Se fijan ahí, ya está, ahora sí ya no está el error. Este está en el puerto número 3. Y el último está en el puerto número 6, que es el Valve. Y se fijan, ya todos nos marcan OK, ya ninguno está en error. Vamos a comenzar a
a trabajar con ellos. Una breve explicación aquí. Y por ejemplo aquí tenemos que nos está marcando 4, y si se fijan aquí en la distancia nos está marcando 4.2, va subiendo, ahí nos marca 6.97 y ahí va cambiando. En tiempo real estamos viendo el cambio. Entonces de esta manera podemos ver que si nos está, si se comunicó, si está funcionando nuestro sensor de distancia. Ok, lo podemos configurar, la distancia, la salida y todo eso con ayuda del módulo de los comandos, pero ahorita por ejemplo vamos a dejarlo por ahí. Ahora vamos a pasar al 2401. Este es un sensor hub. Aquí yo tengo un sensor, lo voy a conectar y bueno, le voy a acercar un metal. Es un sensor inductivo. Aquí está el metal y vean cómo aquí estamos recibiendo la señal. Aquí podemos ver port input data DI1, ahí está. De hecho, si yo hago por acá tantito, ahí se puede ver el LED, cómo se enciende la entrada. Ok, entonces también ya tenemos la comunicación con el sensor hub. Y por último, bueno, de los dispositivos IFM tenemos el encoder. Aquí vamos a pasar, este es el RM0 y aquí podemos ver, si yo lo giro, cómo el contador nos va indicando la posición en la que se encuentra nuestro encoder. Aquí vamos girándolo, va cambiando la posición y el de revolución nos indica la velocidad. Entonces si yo lo giro muy rápido, vean cómo digamos que la velocidad se incrementa. Si yo lo giro despacio, pues el valor es pequeñito. Ok, entonces también el encoder ya lo tenemos comunicado. Y por último tenemos este módulo de Valve que les comentaba. Tiene la particularidad que puede ser configurado como entrada o salida cada uno de los 16 pines que tiene. En este caso está configurado como entradas. Yo aquí tengo un botón. Este es un botón, simplemente está conectado a la entrada 1. Se fijan, ahí recibimos la entrada. Aquí se puede ver. Y vamos a ir aquí al arreglo de entradas. Vamos a ir aquí a monitor. Vamos a ir aquí a entradas. Y se fijan cómo aquí cambia este valor. Nos indica que la estamos recibiendo en la entrada, bueno, en la señal punto 8. Bueno, era aquí. Aquí está. En la señal punto 8, ahí estamos recibiendo la señal. Todas las señales están configuradas como entradas. Si yo lo pusiera en cualquiera, pues ahí estaría. Entonces, si se fijan, pues ya tenemos la comunicación con los 4 dispositivos. No tuvimos que hacer mucho, simplemente importar los add-ons, agregarlos a la lógica. Y faltaría la última pruebita, que es la de agregar el add-on de los comandos acíclicos. También es muy útil. Le voy a poner el mismo nombre. Voy a poner nada más to acyclic. Lo vamos a crear. Nos pide entradas y salidas. La dirección de entradas de nuestro máster, la dirección de salida de nuestro máster. Y dice aquí IO-Link Name. Ustedes creen un nombre que ustedes deseen. Yo le voy a poner aquí IFM. Va a ser de doble entero. Y aquí nos pide también un comando 1 que es para lectura escritura, es el buffer. Yo aquí le voy a poner tal cual CMD1. Se fijan, es un arreglo de 32 small ints. Le ponemos crear. Después tenemos CMD2. Y por último tenemos CMD error. Y aquí está, le ponemos en crear. Ya no tenemos errores y así lo dejamos. Ahora vamos a comenzar para que lo vean así de una manera sencilla y rápida. Voy a mover para arriba. Vamos a trabajar primero con el encoder. Se fijan, el encoder aquí tiene esta posición. Si nosotros vamos al manual, yo aquí ya lo tenía abierto. Este es el manual del encoder. Ustedes lo pueden buscar también en la página de IFM. Aquí por ejemplo le ponemos RM0300.
aquí está, se van aquí al área en esta sección y aquí donde dice archivo, aquí en este es PDF IO-Link Interface. Y bueno, aquí si se fijan, algo que nos pide en nuestro add-on, nos pide el puerto. Por ejemplo, aquí el puerto en el que está conectado ahorita es el puerto número 3. Él nos entrega esta información y nos pide el index, subindex, si va a ser escritura o lectura. Si es escritura es un 2, si es lectura es un 1. El tamaño del dato que vamos a enviar y el comando. Aquí estaría el valor o la información. Entonces, aquí dentro de estos parámetros podemos ver, aquí tenemos el index, que es un dato que nos piden aquí. Tenemos un subindex, que es un dato también que nos piden aquí. Tenemos el tamaño, en este caso, por ejemplo, son 19 bytes, 11 bytes. A veces vienen en bits, por ejemplo, 8 bits, que corresponde a un byte. Nosotros tenemos que hacer la conversión. Y por último, el valor de lo que queremos enviar. Aquí viene la información, digamos. Y también recuerden que hay algunos que son comandos solamente de escritura, otros que son solamente de lectura, etcétera. Nos vamos a enfocar en este. Vamos a ir aquí en resetear el contador a 0 para que sea algo más visual. Aquí nos dice la dirección. El index debe estar en 2. Entonces vamos a ir aquí al index, le ponemos un 2. Nos dice que el subindex debe estar en 0. Vamos a ir al subindex. Está en 0. Después nos dice que el tamaño debe estar en 1. Aquí le ponemos tamaño, debe estar en 1. Nos dice que si va a ser de escritura o lectura, le voy a hacer de escritura. Yo le voy a enviar un comando, le voy a escribir, pongo un 2. Y por último, aquí tenemos la información que le vamos a enviar. En este caso nos dice el valor. ¿Qué valor le vamos a enviar? Le vamos a enviar un 228. Entonces, si nos vamos a la calculadora, lo ponemos así en programador. Si yo pongo 228 en binario, vendría siendo este valor. Entonces, este valor nosotros lo debemos de poner en el primer byte de este arreglo del CMD1. Vamos aquí a monitor y escribimos en el primer byte el menos 28. ¿Por qué menos 28? Miren, porque al final de cuentas, digamos que este tiene por el signo, pero aquí, miren, aquí cómo está. Este es el de menor peso, miren, aquí está un 0, 0. Después 0, 0, 1, 0, aquí tenemos 0, 0, 1, 0. Y después tenemos 0, 1, 1, 1. Y acá tenemos 0, 1, 1, 1. Entonces de esta manera este número, aunque aquí nos dice 228 y aquí menos 28 por el tema de los signos, vendría siendo el valor que necesitamos enviarle. Aquí ya nada más le ponemos un 1. Y vean, bueno, antes de ponerlo, voy a hacer esto un poquito más. Vean aquí la posición, el contador en donde está. Le voy a enviar aquí el trigger. Nos dice que fue un don correcto y vean cómo el contador se hizo 0. Entonces, a través de este add-on nos permite enviar comandos acíclicos y de esta manera poder configurar, escribirle o leer información que no viene, digamos, en el process data. Entonces esto es muy interesante. Yo por ejemplo aquí lo voy a mover ahora en reversa. Vean también cómo la velocidad es negativa. Entonces aquí está en otra posición. Yo le vuelvo a enviar el comando. Le voy a enviar otra vez el 1. Y vean cómo lo vuelvo a poner 0. También es importante en este caso en el encoder. Imaginemos que lo movemos y queremos que perdió su posición y queremos volverlo a regresar a 0. Pues hacemos uso de este add-on y vean cómo ya lo hacemos 0. Ok, ahora vamos a hacer uso de este add-on, pero para el genérico, el de value. Entonces, si se fijan, ahorita dijimos que estaban como entradas. Aquí tenemos como entradas, ahí está. Ahora vamos a convertirlas a salidas, pero nada más para que vean que no hay ningún truco. Yo voy a activar todas las salidas ahorita. Vean, aquí yo le voy a poner
-1 y -1. El -1 quiere decir que todos los bits, los 16 bits están en 1. Miren, aquí están. Y todos estos bits están en 1. Entonces, si nosotros vamos aquí, vean cómo todos los LEDs están apagados. ¿Por qué? Porque está configurado los 16 pines como entradas. Entonces, ahora vamos a ponerlos de nuevo en 0. Y de nuevo los ponemos en 0. Ok. Ahora vamos a ir aquí a Main Routine de nuevo. Y vamos a ir aquí. Vamos a en el puerto. ¿En qué puerto está ahora? Está en el puerto número 6. Aquí está. Y ahora vamos a ir al manual. Eso es importante, tener a la mano los manuales. Este es el manual de este dispositivo IO-Link. Es el BNI 007R. Estábamos en la página número 8. Y aquí hay algo que nos dice que es configuración entrada-salida. Entonces nosotros podemos configurar como entrada o salida cada uno de los pines. Si enviamos un 0 es entrada, si enviamos un 1 es salida. Se fijan, aquí tenemos un index, que es lo que nos pide el parámetro en sí, un subindex, el tamaño y el valor. Ok, entonces aquí tenemos que para configurar entrada salida tenemos que enviar un 41 en hexadecimal, que viene siendo un 65. Vamos a enviar aquí un 65 en index. En subindex nos dice que podemos configurar pin a pin del 1 al 16, o si le ponemos un 0 configuramos todos de una vez. Yo le voy a poner aquí un 0, aquí lo dejamos en 0. Vamos a escribir, aquí dejamos en 2 para escribir. Y por último el tamaño. Aquí nos dice que el tamaño son 2 bytes. Aquí vamos a ponerle tamaño de 2 bytes. Y en comando nos dice que podemos escribir desde 0000 hasta FFFF. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que indicar si cada uno de los bits, si es 10, 10, 10. Por ejemplo, si yo aquí pongo FFFF, quiere decir que estoy poniendo los 16 bits en 1. Es decir, que estoy poniendo todos los bits como todos los pines, los 16 pines como salida en 1. Ok. Entonces, siguiendo esto, vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí a Monitor. Y vamos a enviar -1. -1. ¿Qué significa -1, -1? Que estoy poniendo los 8 bits, los primeros 8 bits en 1, es decir, salida, y los segundos 8 bits para completar los 16 en 1, también salida. Ahora, en teoría, aquí ya estaría esta información. Le voy a dar aquí un 1. Se envió el comando de manera exitosa. Le doy un 0. Y ya, digamos que nuestro módulo de nuevo está listo. Ahora, si yo, por ejemplo, voy aquí a entradas, a monitorear las entradas, y vean, aquí voy a tener las dos pantallas. Si yo aquí, por ejemplo, activo nuestro sensor, ahí recibe la señal, pero yo no la recibo aquí. Yo no estoy recibiendo la señal ya en el PLC porque ya está configurada como salida. Ahora, si nos vamos a ir aquí a salidas, y yo me voy a ir aquí a enviar un 1, y vean cómo se enciende este LED. Ahora yo envío un 1, voy a apagar este. Ahora prendo este y vean cómo se están encendiendo las salidas. Ok, le voy a enviar -1 para que se enciendan todas. Vean cómo se encienden todas. Ok, entonces de esta manera, como pueden ver, ya tenemos el control de todas nuestras salidas. Aquí también tengo una pequeña torreta. La voy a poner nada más para que vean que sí se están... Sí funcionan las salidas si le conectamos un dispositivo. Esta es una torretita. La voy a colocar aquí. Y voy a ir aquí primero. Voy a enviar un 1. Vean cómo enciende. La voy a apagar. Ahora le voy a enviar un 1 a la segunda. Ahora encendió en rojo. La apago. Y en teoría aquí debería encender en verde. Y ahí encendió en verde. Ok. Entonces, si se fijan, con ayuda de este add-on, el de comandos acíclicos, podemos enviar para configurar y también para leer. Aquí yo no lo estoy haciendo, pero también podemos leer.
Cuando mandamos leer, pues nos regresa la información aquí en este mismo, aquí en este mismo buffer. Ok, bueno, pues esto sería todo de parte de este video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les fue de ayuda o les fue de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muchas gracias y espero que estén muy bien.